Hoy, día 16 de mayo, es el día de Beato Vladimir Gica, sacerdote y mártir. En Bucarest, Rumanía, Beato Vladimir Gica, nacido como ortodoxo, libremente optó por la plena comunión con la Iglesia, fidelidad que mantuvo con firmeza durante la represión comunista, por lo que, tras un largo periodo de torturas, recibió la palma del martirio. Beatificación, 31 de agosto de 2013, durante el pontificado de S.S. Francisco. Nació el día de Navidad de 1873 en Constantinopla, ahora Estambul, Turquía. Era el nieto del último rey de Moldavia, el príncipe Gregory V. Gica, 1849 a 1856, hijo de Juan Gica, general de división, ministro plenipotenciario, y Alexandrine Gica. Tenía 4 hermanos y una hermana. Fue bautizado y ungido en la fe ortodoxa. Su madre es fiel devota de esta iglesia. Su padre en ese momento era ministro plenipotenciario en Turquía. En el año 1878 es enviado a la escuela en Francia, en Toulouse, y dejado al cuidado de una familia protestante, en cuanto a la educación y la práctica religiosa, porque en la zona no existe un templo ortodoxo. Terminará los estudios básicos en 1895, pasando a la Facultad de Ciencias Políticas de París. Paralelamente realiza cursos de botánica, arte, literatura, filosofía, historia y derecho. Gica, por una angina de pecho, regresa a Rumanía, donde continuará sus estudios hasta 1898, cuando ingresa en la Facultad de Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma, Instituto Superior de los Dominicos conocido con el nombre de Angelicum. Es durante este periodo, luego de un intenso discernimiento para ser más ortodoxo, cuando en 1902 decide profesar la fe católica, lo cual provoca una mortal indignación en su madre, a quien desagrada la decisión de su hijo. Él quería ser sacerdote o monje, pero Pío XI le aconsejó renunciar a esa idea, al menos por un tiempo, y que se dedicara al apostolado seglar. Realiza una tarea excepcional a nivel mundial: Bucarest, Roma, París, Congo, Tokio, Sídney, Buenos Aires. El Papa Pío XI en broma lo llamará gran vagabundo apostólico. Él es uno de los pioneros del apostolado laico. De regreso a su país, se dedica a obras de caridad y abrió el primer dispensario gratuito en Bucarest. La llamó María de Belén. Creó el gran hospital y sanatorio San Vicente de Paúl. Funda el primer hospital gratuito en Rumanía y la primera ambulancia. Por todo ello es el fundador de la primera obra de caridad católica en Rumanía. Colabora en los servicios de salud durante la Guerra de los Balcanes en 1913, y en Simnicea se dedica, sin miedo, a la atención de los pacientes de cólera. Durante la Primera Guerra Mundial estaba a cargo de las misiones diplomáticas, de los damnificados por el terremoto de Avezzano, de los tuberculosos del hospital de Roum, de los heridos de guerra, moviéndose en los ambientes diplomáticos más populares con una naturalidad sorprendente. El 7 de octubre de 1923, Gica fue ordenado sacerdote, en París, por el cardenal Dubois, arzobispo de la ciudad, y llevará a cabo el ministerio sacerdotal en Francia hasta 1939. Debido a que su corazón estaba en Rumanía, pidió al Papa el privilegio de poder celebrar en los dos ritos, latino y bizantino, permiso que le es concedido poco después de su ordenación, convirtiéndose así en el primer sacerdote rumano birritual. Se le designa una parroquia pobre y peligrosa en París, Villejuif, donde poco a poco va cambiando el espíritu del vecindario. En 1930, por enfermedad, se retira de allí y es designado rector de la Iglesia de los Extranjeros en París. El 13 de mayo de 1931 el Papa lo nombró protonotario apostólico.
Gica se muestra renuente a aceptar este nombramiento ya que a su ingreso al clero había hecho voto de no aceptar dignidades eclesiásticas. Finalmente lo acepta comentando que, nada cambiará mi estilo de vida, tan solo será una cinta estrecha añadida a la vestidura. El 3 de agosto de 1939 regresó a Rumanía, eran los tiempos del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se niega a salir de Rumanía para estar con los pobres y los enfermos, para ser capaz de ayudar y animar, incluso se queda, por el mismo motivo, en Bucarest cuando comienzan los bombardeos aliados. Después de que los comunistas llegaron al poder 1947 nuevamente se niega a abandonar a quienes servía como confesor, director espiritual o maestro. Fue detenido el 18 de noviembre de 1952 bajo los cargos de alta traición, y es encarcelado en Gilávames amenazado y golpeado hasta hacerle sangrar. Fueron 18 meses de un trato brutal, hasta que finalmente muere el 16 de mayo de 1954. El 28 de marzo de 2013 S.S. Francisco firmó el decreto reconociendo el martirio de este siervo de Dios.